Hola amigos, muy buen día, me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Espero que ustedes estén muy bien, que la estén pasando muy bien. Bueno, pues feliz 2024, feliz Epifanía del Señor, feliz bautismo del Señor, feliz y todo este tiempo litúrgico de Navidad, pues, y no solo de Navidad, sino en este 2024, que sea para ti, para todos, para cada uno de nosotros, pues de bendición, que sea un año, no un día a la semana del Señor, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse no un día a la semana en este día, un año del Señor. Ya está por y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día, un año del Señor. Y arrancando aquí ya con el equipo, empieza a presentarse un día en este día. De la Trinidad que se revela en ese acto concreto en la historia de nuestro Señor, que nos muestra su humildad al permitirse ser bautizado por San Juan Bautista, y que de ahí, bueno, pues entonces surge el inicio de su ministerio público. Ahora, es una excelente oportunidad para contemplar la presencia de la Trinidad, no solo a través de este pasaje, sino también en la historia y en el aspecto teológico, las bases de nuestra fe. ¿Por qué? Porque hablamos de nuestro Señor Jesús en el inicio de su ministerio público, pero recordemos que para nosotros el iniciar en nuestra fe pues es el bautismo, que nos abre las puertas, que nos hace hijos de Dios. Entonces ahí, desde ahí está presente y se revela la Trinidad de nuestras vidas. Así que si tú me permites, como en otras ocasiones hemos hecho Biblia, papel y lápiz, te voy a presentar diferentes puntos que nos lleven a esa perspectiva trinitaria del bautizo, tomado de este pasaje del bautismo del Señor, que es en la liturgia el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 7 al 11. Dice: en aquel tiempo Juan predicaba diciendo: detrás de mí viene el más fuerte que yo, no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, en el cual salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra de Dios. Bueno, vamos un poquito a revisar. Como en la liturgia hemos estado leyendo desde San Juan, ahora en San Marcos, este pasaje de San Juan anunciado, le hemos, no sé, pero le hemos podido contemplar, profundizar un poquito más
con diferentes puntos, en diferentes perspectivas. No voy a retomar todo aquello, me voy a concentrar al acontecimiento del bautismo. Entonces, desde este punto de vista, estas señales, dice, el Espíritu, déjenme empezar, Jesús también ve al Espíritu descendiendo de él como paloma. Bueno, aunque quizás este símbolo de la paloma sea incierto, lo más importante para nosotros no es la paloma en sí, sino el descenso del Espíritu, ¿no? Obviamente, si tomamos la Biblia y hacemos el paralelismo, hacemos y conectamos con el Antiguo Testamento, si vamos al libro de Génesis, el primer libro de nuestra Sagrada Escritura, en el capítulo 2, estoy yendo hacia allá, vamos, el capítulo 1, perdón, en la creación, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, la tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, sobre el agua. El elemento clave es el descenso del Espíritu, no la figura de la paloma, pero hoy en día la Iglesia recoge de estos textos todos estos elementos para podernos hacer una catequesis, en este caso específico del Espíritu Santo, entre el cual uno de los símbolos es justamente la paloma. El Espíritu desciende en, bueno, proviene del griego eis, Jesús, desciende en Jesús, más que sobre de él, o sea, que se posara en él, como lo encontramos en las traducciones de algunas escrituras. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra viene del griego eis, que significa más bien en, desciende en él, más que sobre, que vendría del griego epi, sobre de él. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues es que en la raíz de la palabra lo que trata de expresar es se llena de él, está en él, la comunión de él con el Espíritu Santo. Aunque pudiera haber alguna justificación para traducir sobre él en lugar de en él, pero en él aparecería más teológicamente, ¿no? Sugiriendo esa unidad entre nuestro Señor con una mayor base teológica que lingüística, sugiriendo esa unidad del Señor con el Espíritu Santo. Ahora, dentro de este contexto, pues también vemos esa rasgadura, ¿no? Se rasga los cielos y esa voz que dice, tú eres mi hijo. Hablaremos un poquito de eso, pero estas señales, los cielos abiertos, el descenso del Espíritu, es lo que introduce a esa nueva era escatológica, la palabra de Dios, no solo como una palabra de otro profeta, sino Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías esperado, ¿no? Las palabras de Dios en el versículo 11 específicamente, cuando dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo toda mi complacencia, específicamente en ese versículo vamos a encontrar muchas raíces en el Antiguo Testamento, pero en este momento no las vamos a retomar, ¿no? Al final también las palabras del bautismo las vamos a encontrar repetidas en la transfiguración de Jesús. Cuando Dios se dirige a sus discípulos y les dice, este es mi hijo, oídlo, ¿no? En el capítulo 9, en el versículo 7.
Esto lo retomo porque algunos escritores toman estas palabras del bautismo como la fórmula de adopción, como si Jesús nuestro Señor se convierte en ese momento en el Hijo de Dios, no, en el bautismo. Jesús nuestro Señor, el Dios hecho carne para nosotros y por nosotros, se convierte en el Hijo, porque la palabra dice, este es mi Hijo. Ojo, ¿se dan cuenta? Aquí hablamos, cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de quiénes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo les bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el foco que queremos poner en este hecho concreto? Para retomar un poco, visualizar un poco que la Trinidad ha estado presente desde la creación, en forma velada, pero revelada también en el Nuevo Testamento, velada en el Antiguo, nos diría San Agustín. Bueno, entonces, cuando se escucha esa voz, aquí del Dios que se hace carne, con esa voz queda expresado que ese Dios se convierte en Hijo. Este es mi Hijo durante el bautismo. Ya es claro que estas palabras dichas durante la transfiguración pues no pueden tener el mismo significado que dichas durante el bautismo en el sentido de la adopción, ¿no? Pero tampoco para Mateo y Lucas, pero también para San Mateo y para San Lucas, Jesús es el Hijo de Dios desde la concepción, más que en el bautismo, porque aún dichas en el bautismo, sabemos que Él es Hijo de Dios, no a partir de ese momento. ¿Retoman una mayor fuerza? Sí. ¿Lo enfatiza? Sí. Pero es desde la concepción más que en el bautismo. Esos son algunos puntos. Ahora, me parecería a mí muy interesante retomar, por ejemplo, tenía yo por aquí, déjeme ver, una catequesis de San Juan Pablo II, justamente en este sentido, y donde nos habla de esa presencia de la Trinidad revelada en el bautismo. Pero antes de eso voy a seguir presentándoles algunos otros puntos. Se me perdió un poquito aquí la catequesis, pero bueno, tengo varios puntos para irles presentando. La Trinidad y la revelación de la Trinidad. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una acción para la vida espiritual. En la Sagrada Escritura, el hombre puede, por la razón, conocer a su Creador, ¿cierto? Es de fe, por la grandeza, por la hermosura de las criaturas, que el hombre alcanza a conocer a su Creador. Son esas luces naturales que nos permite saber que Dios existe, que es bueno, que es omnipotente, que es providente. Pero llegan a ese conocimiento, pero el hombre podría alcanzar a conocer la revelación de las tres personas divinas. Bueno, únicamente Jesucristo es quien nos revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, te podemos alcanzar al conocimiento de ellas, pero con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, nuestro Señor dice, está en la Escritura, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está en el seno del Padre nos lo da a conocer. El Evangelio de San Juan. En el Antiguo Testamento, en la revelación divina de Israel, dice, Yahvé no se manifiesta en el misterio de las tres personas distintas. Y así como en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, habla Dios
aludiendo esa mano de Dios a su boca, a su brazo. También habla, y no con poca frecuencia, el Espíritu de Dios, ese Ruah, el Yahvé, ese aliento vital. El hombre, como los animales, como la respiración, como el aliento, bueno, todos son vida. Entonces, este es un sentido semejante en el que se habla del Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Yahvé, pero quizás no específicamente como esa persona divina. En las Sagradas Escrituras, cuando se hablaba del Santo Espíritu, del Señor Divino, se hablaba como esa fuerza vivificante de la creación entera desde el inicio. Lo vemos en el Génesis 1, en el capítulo 2, al 7 que acabamos de leer. Y el Espíritu Santo también se hace alusión de él como esa acción salvadora de Yahvé entre los hombres. El Espíritu de Dios motiva, impulsa a Sansón. El Espíritu de Dios establece a los jueces, ilumina a San José, ayuda a Daniel, asiste con prudencia a Moisés, pero sobre todo lo encontramos inspirando a los profetas. Ese es el caso del Espíritu Divino, que se va dando a ciertos hombres elegidos para esa misión, para esa acción concreta a la que fueron llamados. Pero el Nuevo Testamento, la revelación plena de esta Trinidad la da a conocer nuestro Señor Jesucristo. Es en los Evangelios donde nosotros vemos ese Espíritu Divino que se revela más como el aliento, como la acción creadora, como la acción salvífica, como la inspiración de los profetas, como persona, como una persona distinta al Padre, como una persona distinta al Hijo. Señalemos algunos momentos. Por ejemplo, por obra del Espíritu Santo se encarna el Hijo Divino en el seno de la Virgen María. Es el Espíritu Santo el que desvela este misterio a Santa Isabel, a Zacarías, a Simeón, ¿cierto? Pero en el bautismo de Jesús, nuestro Señor, en el Jordán, al mismo tiempo se oye también la voz del Padre. Entonces tenemos al Padre, cuya voz se escucha, al Hijo, que va a ser bautizado, y al Espíritu Santo en el símbolo de la paloma. Él es el que llena de esa gracia, de esa alegría a Cristo, mostrando la predicción del Padre a los pequeños. Entonces, por el Espíritu Santo, nuestro Señor hace milagros, revela su condición mesiánica como el enviado de Dios. Vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 28. A ver, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 28. Biblia, papel y lápiz, chicos. Dice así, en el versículo 27, porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, se dan cuenta, como alguien independiente. 3 personas, 3 divinidades, pero iguales en santidad, iguales en eternidad, iguales en omnipotencia, iguales en bondad, iguales en belleza. Yo pensé que iba a decir 3 personas anotando. Pero no se forma eso. Ahí está, 3 personas, dice Alex. Bueno, poco después de la cruz, nuestro Señor, de esa cruz redentora, nuestro Señor se ofreció. Cristo se ofrece a sí mismo, a Dios, por el Espíritu Santo, que dice Hebreos 9, en el capítulo 9, en el versículo 14. Vamos a Hebreos, capítulo 9,
versículo 14. Dice así: pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y a su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Que dijo: Padre, encomiendo mi espíritu. Bien. En la Santa Misa, en las plegarias eucarísticas, la epíclesis eucarística nos lo recuerda, porque dice: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, a manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Por obra del Espíritu Santo también nace ese Pentecostés, y por obra del Espíritu Santo los hombres reciben a Cristo y vuelven a nacer. ¿Cómo? En el agua y en el Espíritu. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5. Son nuevas criaturas bautizadas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En conclusión, lo que estamos tratando de decir, que en adelante toda la vida sobrenatural del hombre, toda la vida cristiana está explicada desde la Trinidad. Juan 3. ¿What? Juan 3. Juan 5. 3, 5. Gracias. Toda nuestra vida cristiana tiene esa clave, esa llave trinitaria. Los que vivimos en Cristo somos iluminados y movidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios Padre, hijos adoptivos. El bautismo nos permite serlo. La gracia del Señor Jesucristo, la caridad de Dios, la comunicación del Espíritu Santo, sea en todos vosotros. Dice la carta a Corintios, segunda carta a Corintios, en el capítulo 13, versículo 13. Bien. Voy a dar otros puntos para ver la Trinidad en este momento. Y yo creo que a mí me gustaría hacer un comentario sobre el Jordán, porque es ahí donde se celebra esta escena. Bueno, pues para los antiguos, la gente vivía en comunidades agrícolas, el río Jordán era muy importante para ellos, y creían que sus dioses les habían bendecido con esos ríos, que entregaron agua para la tierra, ¿no? Entonces, estos ríos eran, dijéramos, hacían la producción de los frutos de la tierra. Y el pueblo de Israel tenía esas creencias. El Señor Dios, que les dio la tierra, también les otorgaba el agua, ese canal de bendición, el israelí río descendiente, ¿no? El Jordán. Por ejemplo, la historia de Naam, el arameo, es un buen ejemplo. Al principio, él se rehusó a sumergirse en un río asociado con el Dios de Israel para curarse de su lepra. Para él, eso significaba una traición nacional por su rango militar. Pero al curarse, él declara que el Dios de Israel es el único. Este pasaje lo vamos a irnos al Antiguo Testamento, a la Segunda de Reyes. Me abrió justo. En el capítulo 5 encontramos esta historia de Naamán. Naamán, que es sanado de su lepra. Había un hombre llamado Naamán,
jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él, pero tenía lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán, y esta muchachita dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de la lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha, y el rey de Siria le respondió: está bien, ve que yo mandaré una carta al rey de Israel. Naamán se fue, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, 10 mudas de ropa, y le llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás que envió a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de la lepra. Me salto hasta el Jordán, que es en el versículo 9. Eliseo envió un mensajero al que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Capítulo 5, versículo 9. Sí, específicamente. Entonces, el río Jordán, en hebreo, Jordán es Yardet, y proviene de, ustedes saben que en hebreo se utilizan más las consonantes que las vocales, ¿verdad? Pero significa descender. Por eso hace un momento dijimos, yo por aquí dije la palabra, aquí está, israelí río descendiente, porque significa descender. Es una alusión pronunciada de la descendencia del río, desde las alturas del Golán hacia el punto más bajo de la tierra. ¿Cuál es el punto más bajo de la tierra? El Mar Muerto. No. Pero además, ese significado físico que existe y metafísico, que es todavía más profundo. O sea, no es nada más la descendencia del río, es la profundidad de lo que significa para nosotros. Yo he bautizado con agua, Juan bautiza a las personas con agua por inmersión. ¿Por qué? Porque bautizar viene de baptizo, sumergir, inmergir, ¿no? Como era la purificación, la ceremonia de purificación. Vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, a ver, vamos a ver si está ahí, no me acuerdo muy bien. San Juan, en el capítulo 4, a ver, dice: en su viaje, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sircar. No está ahí. Dame un poco de agua. Juan el Bautista, mandé. ¿Tienes café, no? ¿Para qué quieres saber? ¿Qué? ¿Tienes café? ¿Para qué quieres agua? Bueno, es que a mí me... No se bautice con café, por favor. Bien, versículo Juan 4, 10. A ver, creo que es el 10. Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da, quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te dará el agua de vida. Perdón, agua viva, la alusión al Espíritu Santo. Bautizará con un bautismo más importante, el bautizo del Espíritu Santo. Jesús repite estas palabras antes de su cumplimiento. Más tarde, San Pedro, vamos a escuchar que las repite. Y los profetas del Antiguo Testamento repetidamente habían prometido que el Señor derramaría su espíritu, ¿no? Pero ese espíritu se consideraba como un don de los últimos tiempos. Ahora, si vamos a Isaías, hablamos de los profetas. ¿Qué les parece si revisamos Isaías? Isaías, ¿dónde estás?
Biblia, papel y lápiz, anótenlo. Ya se me perdió. Acá lo encontramos. Busquen Isaías en el capítulo 32. Isaías. No me aparece. Ok, ya llegué. Ahora, capítulo 32. Vamos a buscar el capítulo 32 en el versículo 15. Pero el poder creador del Señor vendrá de nuevo sobre nosotros y el desierto se convertirá en tierra de cultivo y la tierra de cultivo será mucho más fértil. Vendrá sobre nosotros. Vendrá sobre nosotros. Bueno, esta promesa también está ligada, y podemos leer Ezequiel, podemos leer Zacarías. Esta promesa está ligada también al pecado. Si nos vamos a Ezequiel, lo vamos a encontrar. De ahí el perdón, de ahí la necesidad de la purificación, ¿no? Entonces, muchos judíos habían llegado en ese momento a la conclusión de que el Espíritu de Dios había desaparecido con el último profeta. Malaquías, ahora Juan el Bautista, anuncia esa aridez, ¿no? Es la voz que anuncia en el desierto, pero que esa aridez va a llegar a su fin. Por eso está anunciando la llegada de aquel que bautizará en el Espíritu. No murió con el último profeta, pero este que viene a bautizarnos con el Espíritu no es un profeta. ¿Me explicó? Entonces, el cumplimiento de este anuncio toma la forma en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús. Con ese derramamiento del Espíritu Santo, que además se cumple todavía más en el momento del Pentecostés. Por eso, para San Juan, el Bautista, hace este énfasis, ¿no? Porque los judíos pensaban que ya había desaparecido el Espíritu Santo con el último profeta. Y dice, no, ahí viene el Espíritu Santo. Y viene quien nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y sucedió que llegó de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En aquellos días sucedió. Es para enfatizar el hecho que va a pasar, que va a mostrar, que va a anunciar por aquellos días. Es el tiempo en el que Juan Bautista bautizaba y predicaba. Bueno, otros puntos. Cuando hablamos de Él como ungido del Espíritu de Dios, es el instrumento, es por medio del cual Dios viene a salvar a su pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento es evidente que el Espíritu de Dios, y así lo esperaban, estaría presente con el Mesías, que es a su vez quien sería el Salvador del pueblo. Estrictamente hablando, en el Evangelio de San Marcos, como lo hemos estado ahorita refiriendo y puntualizando, nos dice, ve descender al Espíritu. Pero ¿quién es el sujeto de ese descender del Espíritu, de esa oración? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el sujeto, ¿no? En el Evangelio de San Juan sabemos que también Juan el Bautista lo vio. He visto al Espíritu que bajaba como paloma del cielo a posarse sobre él, pero ya dijimos que la raíz es en él.
Es significativo, como comentamos, y quizás suene un poquito redundante, en un antiguo comentario judío en referencia al libro de Génesis, del capítulo 1, del versículo 2, que por cierto ya leímos. Porque cuando habla de aletear sobre los mares, el espíritu sobre los mares, este comentario es un antiguo comentario judío, me parece que el autor es Talmud. Dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma que aletea sobre los polluelos sin tocarlos. Interesante, ¿no? Tierno. El Espíritu aleteaba sobre las aguas, pero ya en el contexto del Nuevo Testamento, como la paloma, el símbolo que vemos en las Escrituras, aletea sobre sus polluelos sin tocarlos. Así sobre Jesús, desciende con esa fuerza de amor sobrenatural el Espíritu de Dios. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica, refiriéndose precisamente al bautismo de nuestro Señor, nos dice en el numeral 536, el Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción, fíjense, el Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción, recuerda que es el ángel anuncia a nuestra Madre que se llevará a cabo por obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu que el Señor posee desde su concepción viene a posarse en Él y de Él manará ese Espíritu para toda la humanidad. El Espíritu que posee desde la concepción se posa en Él, o sea, desciende en Él para de Él manará sobre toda la humanidad. ¿No? Interesante. Bueno, vamos a la catequesis ahora de San Juan Pablo II. Yo creo que aquí hay varios puntos. Solo en ese hecho, solo en ese pasaje está presente fuertemente la Trinidad. Y cuando le vamos rumiando, rebuscando, es evidente. Cuando lo leemos a simple vista, como solemos hacer, rápido y sin poner atención, sin detenernos, sin pedir ese espíritu que nos ayude a verlo rápido y sin poner atención, sin detenernos, sin pedir esas cosas pequeñitas de gran significado para nuestra fe, para nuestra vida y para el alimento espiritual, para nuestra alma. San Juan Pablo II en el año 2000 hizo justamente una catequesis en este tema, la Trinidad desde este pasaje. Y en esto voy a ir leyendo algo, dando lectura a la catequesis de San Juan Pablo II. Dice, la lectura nos remonta a las riberas del Jordán. Hoy visitamos espiritualmente las orillas de ese río que fluye a lo largo de los dos testamentos bíblicos. Miren qué bonito. Miren, ya decíamos que viene desde el Goliat, ¿no? Desde lo alto. Pero San Juan Pablo II dice, el río que fluye a lo largo de los dos testamentos para contemplar la epifanía. ¿De quién? Tú dirás, ay, pues del Señor, de la Trinidad. Se muestra, se revela la Trinidad en el día que Jesús aparece. Se muestra, se revela la Trinidad en el día que Jesús aparece. Se muestra, se revela la Trinidad en el día que Jesús se muestra, se revela la Trinidad en el día que Jesús se muestra, se revela la Trinidad en el día que Jesús se muestra, se revela
revela la platinada energía de Turquía demuestra, se 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 revela. Oye, es que hasta ahorita se dio. Pregúntales ahí si se oye o no se oye. ¿Qué dice Alex? Que si se oye.
Estamos empezando. Ahí está. Ahí está. Sí se oye. En la aplicación se oye bien. Es que Cristo, público en general, discúlpenos, está empezando el año y vino todavía. Es más, ahí dejó tirada la cobija todavía. Dice, el que está mal es el sonido de la radio. Ah, entonces a lo mejor es por la lluvia, que a veces la antena afecta. Pero ahorita le decimos a Adrián que monitoree. Pero ya debe de escucharse bien por las redes sociales y se escucha bien por la aplicación, Cristo. Por la aplicación. Si está escuchando por la radio, por favor, que mande. El que está escuchando por la radio, sí. Dice Cristo, ya se arregló. ¡Ay! Yo le voy a poner la cámara para que vean a este pobre. De verdad, yo decía, ¿por qué se oye lejos mi monitor? Pero pues si perdía vista de todos los documentos que tenía yo frente a mí, me iba a perder. Entonces, no quise desenfocar, pero me imaginé que era que alguien había prendido un micrófono diferente. Queríamos ver si estaban poniendo atención. Ah, estaban escuchando la aplicación, la radio y todo. Es que fue adrede. ¿Ya oyeron? ¿Oyeron? Era para saber si estaban poniendo atención. ¿Y dónde estaban poniendo atención? Muchas gracias por el ejercicio. Este ejercicio ya ha terminado. Bueno, feliz 2024. Oye, parece que era Día de los Inocentes. Nos hiciste tu broma. Bueno, en fin. Yo no sé qué hacer con la primera parte. Vamos a ver si la rescata Alex. A lo mejor la puedes editar a mayor volumen. ¡Dele trabajo para que aprenda! Y así le pueden decir, usted estamos viendo a ver si sabe. ¿Qué más trabajo? Porque ahora lo tengo que editar. Está sobre el pecado, va la penitencia. Dice Alex, es que de por sí ya me di más trabajo. Bueno, muy bien. Estábamos leyendo lo de... Lalis, dice Lalita, gracias. Ay, ¿dónde estás, Alice? Ya se me perdió. Dice Lalis, algo pasa. Ay, no, pues si aquí había un montón de mensajes, se escucha raro y hay otro sonido, se muestra, se revela, se escucha un doble audio. Lalis, algo pasa con el sonido. Ya se pudieron dar cuenta o vieron nuestros mensajes. No, la verdad es que yo no los había visto, Lalis y Leti, muchas gracias, porque no veo los textos a veces cuando estoy aquí platicando. Entonces ahorita menos porque tenía muchísimos documentos aquí de donde iba yo. Es que a veces yo tengo todos los documentos abiertos y espontáneamente voy haciendo el resumen. Voy tomando puntos espontáneos, entonces por eso no me puedo perder, porque lo voy haciendo de manera espontánea. Entonces, ¿sabes qué es eso? Es como armar un rompecabezas al minuto. ¿Qué pasó? Ya. Que dice Alex que ya está arreglado. Pues ya te quedan 10 minutos. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, voy a seguir con lo de la catequesis de San Juan Pablo II. Si no, a los chicos en nuestras reuniones virtuales ahí les puedo dar cualquier otro punto que se presente. Ya vamos a ir anunciando más lo de las reuniones virtuales, pero no quiero perder estos 10 minutos. Gracias, de verdad, sus comentarios nos ayudan. Perdón que no he estado al pendiente y además aquí mi operador también estaba haciendo algunas otras cosas y a lo mejor por eso él también no. Y luego de repente lo vieron ustedes en toda la inocencia, es así, ¡pip! Y toca un botón que empieza a escucharse. Como niño que está jugando. Y luego te veo, ¿qué? Es que llego inquieto como buen niño y está así. A ver, ¿qué es esto? A ver si es ¿cómo decía? ¿Te acuerdas de ese personaje de travieso del diablito de vez en cuando? ¿Cómo se llamaba? Pero, ¿cómo hacía así? No me acuerdo. Bueno, me gusta mucho esta escena, ¿no?
al Jordán, ¿qué has visto? Bueno, dice San Juan Pablo II, en el centro de la escena destaca la figura de Cristo, el Mesías que realiza toda la plenitud, en plenitud toda la justicia. Esa humillación voluntaria que a la vez le da una exaltación admirable. Sobre él resuena la voz del Padre que lo proclama mi Hijo predilecto en quien tengo mis complacencias. Y para la catequesis de San Juan Pablo II, esta voz, esta expresión, tiene dos aspectos que remarcan el mesianismo de nuestro Señor. El davídico, ¿no? La evocación del poema que nosotros encontramos en el Salmo 2, en el versículo 7, y el profético. Ay, esto está interesantísimo. A través de ese cántico del siervo sufriente, el siervo del Señor que encontramos en el libro del profeta Isaías. Así que es una revelación que viene desde el íntimo vínculo de amor de nuestro Señor con el Padre Celestial. Pero en esta escena, dice San Juan Pablo II, irrumpe el Espíritu Santo con la forma de la paloma que desciende y que se posa, ¿no? Dice, podría recurrir a varias referencias bíblicas para ilustrar esta imagen, como la paloma que indica el fin del diluvio, la paloma de Cantar de Cantares, la paloma que es casi el símbolo de Israel en muchos pasajes del Antiguo Testamento. El significativo y antiguo comentario del libro de Génesis que describe sobre esta ternura, el comentario que acabamos de escuchar, sobre Jesús desciende esa fuerza de amor sobreabundante. Así, en el Jordán está la Trinidad. En el Jordán, la Trinidad revela su misterio. Autenticidad, auténtico, es que autenticar, no me acuerdo cómo es la palabra, y sostiene a su vez la misión de Cristo. Y esto es para indicar que la historia de la salvación, la fase de la salvación entra en la historia. En esta historia involucra el tiempo, en esta historia involucra un espacio, en esta historia implica a las tres personas divinas. El Padre que encomienda al Hijo la misión de llevar al cumplimiento. En el Espíritu, la justicia entendida como la salvación de la humanidad. Después del bautismo, se convierte entonces el Jordán en el río del bautismo cristiano. El agua de la fuente bautismal, según la tradición de las iglesias del Oriente, un Jordán que es ahora miniatura, pero lo demuestra la oración litúrgica que dice: así pues te pedimos, Señor, que la acción purificadora de la Trinidad descienda sobre las aguas bautismales y se les comunique la gracia de la redención y bendición del Jordán, en la fuerza y en la acción y en la presencia del Espíritu Santo. Esto es en las vísperas de la teofanía de nuestro Señor Jesucristo, la bendición de las aguas. Así también San Paulino del Nola prepara unos versos que dicen: de esta fuente generadora de las almas necesitadas de salvación, brota un río vivo de luz divina. El Espíritu Santo desciende del cielo a ese río y une sus aguas sagradas con el manantial celeste. La fuente se impregna de Dios
y engendra mediante una semilla eterna un linaje santo de aguas fecundas. Bien, al salir de esta fuente, estas aguas bautismales son aguas renovadoras y comienza el cristianismo, o el cristiano comienza su itinerario de vida y de testimonio. Esta es la catequesis con la que yo cierro el tema en relación a la revelación de la Trinidad en este hecho concreto del bautismo de nuestro Señor. El Jordán, el río descendiente, por supuesto que deja de ser lo que era para convertirse justo del Jordán, del río Jordán, al río del bautismo del Señor. Bueno, espero que estos puntos amplios, con todo y los detalles técnicos, hayan llegado hasta ti. Te agradezco muchísimo. A ver, rápidamente, en lo que abro aquí la página, bueno, agradezco muchísimo, por supuesto, a todos ustedes que están tan pendientes hasta de cuando se escucha o no se escucha. Eso nos encanta porque, como dice al final, dice Alex, es una manera de saber que estamos contando contigo. Muchas gracias, Lalis, muchas gracias, Leti, muchas gracias, Tristo Mendoza, saludos a tu mami, Tristo, muchas gracias, Tania Ramírez, Betty Cancino, Marta Ochoa, María de Jesús, Chayito, muchas gracias. Hoy hasta tuvimos más comentarios. No le digan eso, si no va a poner los dedos en otros lugares para tener más comentarios. No, por favor. Chayito Muñoz, muchas gracias, Tania, Betty, ya. Muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado. Martito Ochoa, saludos a México. Bueno, feliz 2024, feliz día del bautismo del Señor. Recuerda, no es solo eso, sino también de la Trinidad que se hace presente en un momento de la historia para tu salvación. Gracias.